Hola mis queridos amigos, hermanos, es un privilegio volver a estar con ustedes en esta serie del fuerte pregón profético. Hoy continuaremos estudiando una de las iglesias del Apocalipsis en estos códigos tan especiales. Hoy estudiaremos el código de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Vamos a orar para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Padre Santo, te agradecemos porque podemos estudiar en esta hora tu palabra lleno de sabiduría, de entendimiento para poder captar esos mensajes tan especiales que tienes para tu pueblo. Lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Voy a compartirles ahora entonces la pantalla para que podamos juntos estudiar este tema maravilloso del fuerte pregón profético en lo que atañe a la tercera iglesia del Apocalipsis. Me estoy refiriendo a la iglesia de Pérgamo. Recordemos, hermanos queridos, en lo que estamos estudiando, de que el Señor se apareció en medio de 7 iglesias, de 7 candelabros. Cada candelabro representaba una iglesia y fueron las iglesias, cada candelabro representaba una iglesia diferente. La iglesia de Éfeso, la segunda la iglesia de Esmirna, la tercera iglesia la iglesia de Pérgamo, la cuarta de Tiatira, la quinta de Sardi, la sexta de Filadelfia y la séptima la Odisea. Recordemos que cada iglesia tiene un nombre especial y que cada nombre tiene un significado. Estas 7 iglesias representan la historia de la iglesia cristiana desde su fundación hasta cuando Cristo vuelva a la tierra. Veremos a través de los siglos cómo la iglesia se fue desarrollando y también cómo la iglesia se fue deformando. Pero también vamos a notar de que Dios siempre ha tenido un remanente fiel en todo tiempo y en toda época. Hoy estudiaremos el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Primero que todo, recordemos de que la iglesia de Pérgamo es la iglesia que va entre el año 313 y el año 538 después de Jesucristo. Estas fechas no son caprichosas. ¿Por qué tomamos el 313? Porque en el 313 terminaron las persecuciones a la iglesia y en el año 538 comienza una nueva etapa de la iglesia en la que la iglesia, unida con el Estado, adquiere demasiado poder. Pérgamo. La palabra Pérgamo viene del griego purgos o pyrgos, que significa una ciudad fortificada, una ciudad de las alturas. Esta es la iglesia que había comenzado tan bajo, la iglesia de los pescadores, y ahora se convierte en una iglesia que se va a vivir a un lugar muy específico. De un lugar tan bajo, ahora va a vivir en las alturas. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que experimenta el fin de las persecuciones de los emperadores romanos. Notemos la manera como el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo. Dice en Apocalipsis 2:12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Y noten, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esta. ¿Por qué el Señor se presenta con una espada desenvainada? ¿Por qué le está hablando de la espada a la iglesia de Pérgamo? ¿Qué representa la espada en profecía? Bueno, en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué representa la espada? La espada es un símbolo de la palabra de Dios, o sea que cuando el Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo como aquel que tiene la espada de 2 filos, está diciendo, yo me presento delante de ti con la palabra. Tú fuiste la iglesia edificada sobre la palabra. ¿Qué está pasando contigo, iglesia? ¿Por qué el Señor les muestra la espada? ¿Por qué el Señor les muestra la Biblia? Noten ustedes que ya en el versículo 13 nos vamos a dar cuenta cuál es el problema de esta iglesia de Pérgamo. Dice, yo conozco tus obras. Yo sé a dónde te fuiste a vivir, dónde tú moras, donde está el mismísimo trono de Satanás. O sea que la iglesia de los pescadores, la iglesia que Cristo fundó, la iglesia de las catacumbas,
Aquellos que vivieron en las tumbas subterráneas en el Imperio Romano, ahora se van a vivir a donde está el mismo trono de Satanás. Un trono, estamos hablando de un reino. Y dice, y a pesar de que se fueron a vivir a donde está el trono de Satanás, siguieron reteniendo el nombre, siguieron llamándose cristianos y no negaron la fe del todo. Ni siquiera dicen ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y vuelve a mencionar el lugar donde está mencionando viviendo la iglesia ahora. Aquí dice, donde mora Satanás. ¿Qué significa el hecho de que el Señor de la palabra, el de la espada desenvainada, Cristo, le dice a la iglesia, ¿qué pasó contigo, iglesia? ¿Por qué te mudaste? ¿Por qué te cambiaste? ¿Por qué te fuiste a otro nuevo inclinato, un nuevo barrio, una nueva casa? ¿Por qué estás viviendo en el mismo lugar donde mora Satanás? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿dónde es que mora Satanás? ¿Dónde ha pretendido Satanás morar? Si nosotros leemos Isaías el capítulo 14 a partir del versículo 12, el Señor dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ojo aquí, ¿dónde es que el demonio ha pretendido morar? El demonio dijo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Ya vimos en un estudio anterior de que las estrellas son símbolo de los ángeles. ¿Qué pretendió el diablo? Subirse al cielo, encaramarse al cielo y junto a los ángeles, junto a las estrellas, levantaré mi trono. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Se supone que en el cielo solo hay un trono y es el trono de Dios. Pero ahora Satanás pretende colocar en el mismo cielo otro trono. Y dice que su trono estaría en el monte del testimonio a los lados del norte. Y dice en el versículo 14, sobre las alturas y las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál ha sido la gran pretensión del diablo? ¿Qué fue lo que causó su caída desde el lugar más alto hasta lo más profundo de la tierra, el abismo? Él pretendió poner un trono arriba junto al trono de Dios, hacerle competencia a Dios y dijo, voy a ser semejante al Altísimo. Pero dice el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. Aquel que pretendió poner su trono en las alturas junto al trono de Dios sería derribado del lugar más alto al lugar más profundo llamado el Seol o la muerte o el sepulcro o el abismo. Dice en 2 Tesalonicenses 2:3, hablando de este personaje ahora encarnado, utilizamos la expresión encarnado en otro personaje llamado el hijo de la perdición. Note lo que el demonio siempre ha pretendido a través de todos los siglos. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, hasta que se manifieste el hombre de pecado y el hijo de la perdición. ¿No vendrá quién? Aquí está diciendo de que Cristo va a venir a la tierra, pero Cristo no vendrá sin que antes aparezca otro. Antes de que Cristo venga a la tierra, se ha de levantar en la tierra la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Esta es la simiente de la serpiente de la cual se habló en Génesis 3:15. Así como el Padre levantó su simiente, que es Cristo, Satanás levantó su simiente, su semilla, que es conocida como el hombre de pecado o el hijo de la perdición. ¿Y qué es lo que pretende este personaje? Dice en el versículo 4 de 2 Tesalonicenses 2, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Está notando? Lo mismo que Satanás. Satanás quiso poner un trono al lado del trono de Dios y hacerle competencia y le hizo una guerra en el cielo, como dice Apocalipsis capítulo 12, pero fue arrojado. Su simiente, su hijo, el hijo de la perdición, el hombre de pecado, también en la tierra en los últimos días se levanta contra Dios. Y tanto así que dice, se sienta en el templo de Dios mismo, haciéndose pasar por Dios,
se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso es que Apocalipsis 2:13, el Señor, cuando le habla a la iglesia de Pérgamo, le dice, yo sé dónde tú estás viviendo. Yo sé que tú ahorita estás morando donde está el trono de Satanás. Y eso de que todavía retienes mi nombre, todavía te llamas cristiana y todavía sigues teniendo fe en mí. Incluso desde los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. La iglesia de los pescadores, la iglesia perseguida de las catacumbas, ahora se muda de vecindario y se va a vivir al mismísimo trono de Satanás. ¿Quién era el trono de Satanás? Pues hermanos, el trono de Satanás está representado por todos los emperadores romanos que durante el tiempo que persiguieron a la iglesia cristiana, ellos fungieron como dioses, se autoproclamaron dioses. Por ejemplo, noten ustedes, Augusto César, el emperador romano que estaba desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. ¿Están notando la fecha? En el tiempo de este emperador Augusto César, Jesucristo nació. Y este fue el que mandó a hacer el censo. Este Augusto César, aunque nunca se proclamó a sí mismo Dios, el Senado romano lo proclamó Dios y ordenó el culto a Augusto César. Entonces, los emperadores romanos se autoproclaman dioses en la misma pretensión de Satanás. Por eso, cuando la Biblia dice que la iglesia de Pérgamo se va a morar el trono de Satanás, quiere decir que se fue a vivir al trono o al imperio o al palacio de los mismos emperadores romanos, que fueron los que mataron tanto cristianos porque simplemente se rehusaron a adorar o venerar estos dioses humanos. El otro terrible, Domiciano, el que gobernó todo el imperio romano entre el año 81 al año 96, él exigió ser adorado como Dios y se levantaron templos y estatuas en honor a él, y los que no se adoraban no se arrodillaban delante de las estatuas eran muertos, obviamente los cristianos. Los cristianos en su gran mayoría se rehusaron venerar a estos hombres como dioses. Aquí está el otro, Claudio, otro que se proclamó Dios y gobernó entre el año 41 al año 54. ¿Por qué he puesto esos tres emperadores? Fueron más. Diocleciano fue el más terrible de los persecutores. Pero estos tres fueron los emperadores que gobernaron en el tiempo en que Cristo vivió, cuando la iglesia se estableció y cuando los discípulos se regaron por el mundo, bajo las órdenes de Domiciano. Se cree que Pablo y Pedro fueron muertos. Pablo decapitado y Pedro muerto crucificado. Y en el tiempo de Augusto César o de Augusto César más que todo, un poquito más adelante, Jesucristo fue crucificado. Estos son los emperadores que se autoproclamaron dioses. Las mismas pretensiones del diablo, igualarse, ser semejantes a Dios, pero algo pasó en la historia y pasó en los tiempos del emperador llamado Constantino el Grande. ¿Qué pasa con Constantino el Grande? Un día estuvo en una batalla contra otro de los generales romanos que estaban pretendiendo ser emperadores de Roma, y estaba en la batalla del puente de Milvio. Y dice la historia, de esto no hay comprobaciones, pero eso dicen los historiadores, de que estando en batalla, de hecho, la madre de él dice de que ya era cristiana. Y muchos soldados se habían hecho cristianos y gente de la nobleza se habían hecho cristianos. Los emperadores romanos intentaron acabar con el cristianismo, pero no pudieron. Y Constantino se tuvo que echar al dolor de ver que los cristianos no desaparecían. Al contrario, se metieron hasta en su misma casa. Su madre, Helena, se convirtió al cristianismo. Entonces dicen los historiadores que cuando estaba a punto de desarrollar la batalla del puente de Milvio, él tuvo una visión. Y en esa visión vio algo, lo que se conoce como el Santo Crismos o Crismón. ¿Por qué se llama Crismón? Porque tiene dos letras, que son las letras iniciales del nombre de Cristo. Allá ustedes ven una X y una como una P, pero realmente esa no es una X y no es una P. Estas son las iniciales de Cristo. La P realmente es la letra O, la letra RO o la letra R del español.
De modo que la X y la R eran las dos primeras letras del nombre de Cristo. Y en la visión, él dijo, o él escuchó que una voz le dijo, con este símbolo ganarás. Entonces, ni corto ni perezoso, Constantino mandó a poner este símbolo en los escudos de los soldados romanos y vinieron a la batalla y alcanzaron la victoria. Como resultado de esa gran victoria se dice que Constantino decidió favorecer la iglesia de su mamá, a la que llaman Santa Elena. Y en el año 313, la historia del cristianismo se parte por lo menos ya en dos. El cristianismo antes del 313 era el cristianismo perseguido, réprobo, perseguido, ¿sí? Asesinado, mutilado, quemado, destruido, perseguido por los emperadores romanos. Pero del año 313 en adelante el cristianismo se vuelve la religión favorita del emperador. Entonces, el cristianismo hizo una alianza tremenda que el Señor dice, ustedes, mientras vivían en las catacumbas, mientras eran los pescadores, ustedes llevaban el evangelio adelante y era una iglesia muy poderosa, sí, pero nos estaban matando, sí, pero eran más fieles. Ahora la iglesia se va a vivir al mismo palacio del emperador y se forma una de las grandes y terribles y nefastas alianzas de la historia, causante de muchas cosas terribles como lo estudiaremos en nuestros próximos estudios. La iglesia y el Estado se unieron. Constantino se unió con la iglesia o la iglesia se unió con Constantino. Algunos dicen que Constantino se bautizó después de que le dio una lepra y que se curó de la lepra y que fue gracias al obispo de Roma y él decide bautizarse casi al final de sus días. Se dice que Constantino a partir de ese momento le dio un legado a la iglesia. Le hizo un regalo a la iglesia romana. Noten lo que está diciendo el Señor a la iglesia de Pérgamo. Tú estás morando donde está el trono de Satanás, pero hay cosas que tú tienes todavía que son buenas. A pesar de que han hecho una alianza con el Estado, dice, no han retenido mi nombre. O sea, se siguen llamando cristianos. No han negado mi fe. Siguen creyendo en Dios, en Cristo. Y dice, incluso desde los días en que Antipas, mi testigo, fue muerto, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros. ¿Quién era este Antipas? No existe un personaje así cristiano llamado Antipas. El único que se conoce es Herodes Antipas. Pero aquí no está hablando de Herodes Antipas. Está hablando de otro Antipas. Algunos creen que este Antipas fue un obispo de Pérgamo, que en el tiempo de Domiciano fue muerto. Pero otros dicen que ese nombre no puede ser comprobado históricamente, sino que dicen que este nombre Antipas es un nombre simbólico, donde anti significa contra y paz es la abreviatura de la palabra pantos en griego, que significa todos. O sea que Antipas es un símbolo de los cristianos que estuvieron en contra de todo el mundo y prefirieron dar sus vidas antes que ser infieles. Otros dicen que la palabra Antipas se está refiriendo a aquellos que se opusieron al nuevo tipo de gobierno en la iglesia, porque es en los tiempos de Constantino que comienza a levantarse el predominio del obispo de Roma, dando origen al papado. Entonces dicen que Antipas simplemente fueron todos aquellos cristianos que sufrieron persecución porque se opusieron al gobierno de la iglesia por parte del obispo de Roma. Entonces, la mayor cantidad de expertos dicen de que el nombre Antipas es un nombre desconocido y es un nombre simbólico de todos los fieles que fueron martirizados y que se opusieron a las cosas nefastas que iban a pasar dentro de la misma iglesia. Algo que nos va a ayudar a entender qué fue lo que pasó en los tiempos de Pérgamo es que en Apocalipsis 2:14 el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo lo siguiente: yo tengo unas pocas cosas contra ti. Número 1, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Cómo? Surgió una doctrina dentro de la iglesia y se conoce como la doctrina de Balaam. ¿Y qué hacía este Balaam? Enseñaba a poner
tropiezo ante los hijos de Israel. Le enseñó a los hijos del pueblo de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y ojo, este profeta Balaam fue el que le enseñó al pueblo de Dios a cometer fornicación. Y eso fue la causa de su destrucción. Eso está pasando. La historia de Balaam ahora se repite en el tiempo de la iglesia de Pérgamo. Un falso profeta se mete en la iglesia y este falso profeta comienza a enseñar una nueva doctrina que se conoce como la doctrina de Balaam, y ya la vamos a aclarar en un instante. Y comienza a enseñar fornicaciones y sacrificios a los ídolos en la iglesia cristiana. Bueno, ¿quién era este Balaam? En Números capítulo 22, el versículo 6, el Señor dice lo siguiente. Ven acá, te voy a mostrar algo. Resulta ser que Balac, que era rey de los moabitas y de una coalición con los amonitas, se dieron cuenta que el pueblo de Israel estaba llegando a la tierra de Canaán y que iban a tomar posesión de la tierra de Canaán. De modo que los amonitas y los moabitas sintieron miedo y contratan al profeta Balaam y le dicen lo siguiente. Ven pues, yo te ruego, dice el mensajero de Balac, maldíceme este pueblo. Allá se lo llevaron, o él se fue con esta gente a lo alto de un monte donde se podía ver al pueblo de Israel acampando. Y dice la Biblia que este consejero de Balac le dijo a Balaam, maldíceme a ese pueblo, porque ese pueblo es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y yo pueda echarlo de la tierra. Pues yo sé que tú, Balaam, al que tú bendices será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Ahora noten lo que le dijo Balaam al rey Balac. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos. Y eso fue lo que les dijo Balaam a esta gente. Yo no puedo ir con ustedes. ¿Por qué? Porque Dios me ha mostrado que no debo ir con ustedes, que yo no puedo maldecir a su pueblo porque este pueblo es bendito. Balaam recibió muy claro el mensaje de parte de Dios. No debía irse con esta gente y tratar de maldecir al pueblo de Dios. Pero algo serio pasó. Y esto es lo que va a pasar en la iglesia cristiana del tiempo de Pérgamo. Esos cristianos que eran fieles hasta la iglesia de Esmirna, ahora algo ocurre en la iglesia que los lleva a cambiar sus valores. ¿Qué fue lo que pasó con Balaam? Dice que Balac le dijo lo siguiente. Después de que Balac le dijo, no, yo no puedo. Dios me ha prohibido. Balac le dijo lo siguiente. Mira, yo te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, te voy a honrar mucho, te voy a honrar. ¿Con qué te voy a honrar? Yo voy a hacer todo lo que tú me pidas. Por favor, ven ahora y maldíceme este pueblo. Y Balaam, habiendo ya escuchado lo que Dios le había dicho, no vayas con esta gente, no me maldigas a este pueblo porque este pueblo es bendito. Habiendo Balaam sabido estas cosas, sin embargo, vuelve y consulta a Dios y le dice, Señor, esta gente insiste, ¿qué hago, Señor? ¿Voy o no voy? Y Dios le dice, ok, vaya. Pero antes de eso, Balaam le había dicho a Balac, ojo, ¿qué es lo que hay por debajo de cuerda? Cuando Balac insiste en que vuelve, que él lo va a honrar, Balaam le dice, mire, aunque Balaam me diese su casa llena de plata y de oro, ¿qué es lo que hay de por medio? Cuando una persona puede vender hasta su conciencia, plata y oro, cuando hay dinero de por medio, cuando hay lucro, cuando hay ventajas temporales. Entonces Balaam dijo, mire, aunque el rey Balac me diera su casa llena de plata y de oro, yo no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa ni chica ni grande. Hasta aquí va bien Balaam. Pero mis hermanos, Balaam cometió un horror, no es un error, un horror. Les dice, yo les ruego, no se vayan a ir, porque es que les sonó la plata y el oro. Yo les ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, quédense aquí esta noche en mi casa, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Este Balaam cree que Dios cambia de idea, que cambia de opinión. Él piensa que Dios actúa de acuerdo a cómo está su humor. Piensa que no es un Dios de principios y principios eternos.
yo voy a preguntarle a mi Dios qué hago. ¿Ya no le había dicho a Dios que no fuera? ¿Por qué le pregunta otra vez? Entonces Dios le dice a Balaam lo siguiente. Si vinieron para llamarte estos hombres, entonces está bien. Levántate, vete con ellos. ¿Saben qué? Dios no forza a ninguna persona. Dios respeta el libre albedrío de las personas. Dice, ok, tú quieres ir allá, yo no te voy a obligar. Vete con ellos, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Y Balaam se fue y se fue a lo alto de las montañas a tratar de maldecir el pueblo de Dios de distintos lugares, hizo sacrificios, ofrendas y quiso maldecir al pueblo de Dios, pero todas las veces que quiso maldecir al pueblo de Dios, tuvo que bendecirlo. Dice Deuteronomio 23, 3 y 4, que los amonitas y los moabitas alquilaron contra ti, contra el pueblo de Dios, a Balaam, hijo de Beor de Petor en Mesopotamia. ¿Para qué? Para maldecirte. A Balaam no le funcionaron las maldiciones, pero él le dijo al rey Balaam, no te preocupes, yo no quiero perder el dinerito. Él lo pensó. Yo tengo una manera clave para hacer que este pueblo sea derrotado. Dijo Balac, a ver, dime, ¿qué hay que hacer? Hermanos, terrible. Dice en Números 31:16, que por consejo de Balaam, las mujeres moabitas comenzaron a meterse al campamento, comenzaron a coquetear desde orillas del Jordán con los jóvenes de Israel, y los jóvenes de Israel fueron a buscar a estas muchachas y comenzaron a fornicar con ellas. Balaam sabía que si el pueblo de Dios se apartaba de Dios y hacía mezclas con gente mundana pagana, la maldición de Dios caería sobre este pueblo. Él dijo, yo no lo logré maldecir con los sacrificios, pero yo voy a hacer que el pueblo se desmoralice, lo voy a dividir. Entonces, alisten las muchachas moabitas que se pongan a coquetear con los jóvenes de Israel y el pueblo va a caer. Y eso es lo que dice Números 31:16. Que por consejo de Balaam, las moabitas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mucha mortandad en la congregación de Israel. Saben que Judas, en el versículo 4, en el versículo 11 de su único capítulo que escribió, él dice que falsos maestros en su tiempo en la iglesia cristiana se metieron en la iglesia, falsos maestros, gente como Balaam. Y dice en el versículo 11 que han entrado encubiertamente a la iglesia y se lanzaron por lucro, por ganancia en el error de Balaam. Eso es lo que pasa con la iglesia de Pérgamo. Falsos profetas, falsos maestros entraron en la iglesia y llevaron al pueblo de Dios a cometer las fornicaciones más terribles, y todo porque había ¿qué? Dinero de por medio. Por primera vez en la iglesia cristiana hay lucha de cargos, hay lucha por el puesto del obispo de Roma, que es el obispo más importante del imperio porque estaba en la sede del imperio romano. Saben ustedes que en el año 536 el papa o el obispo de Roma se llamaba Silverio y solamente pudo gobernar 2 años. ¿Y por qué gobernó 2 años? Porque otro obispo de nombre Vigilio, aliado con Belisario, el general de las tropas romanas, hicieron poner preso a Silverio, lo depusieron del cargo, le quitaron el cargo de papado y el papado se lo dieron a Vigilio. Empieza a surgir dentro de la iglesia cristiana lucha por el cargo de obispo de la iglesia. Y desde entonces en la iglesia cristiana comenzaron a notarse esas peleas y luchas por comprarse el cargo máximo de la iglesia, el cargo de papa. También se vendieron, se compraron los cargos de obispos, de cardenales. Fue una cosa terrible, terrible, lo que nunca había ocurrido en la iglesia cristiana primitiva, ahora ocurre con la iglesia de Pérgamo. Con razón. Judas dice que la gente, seguidores de Balaam, se lanzaron por lucro, se introdujeron en la iglesia por lucro. ¿Por qué? Porque ahora es la iglesia del emperador, de la mamá del emperador, es la iglesia protegida por el imperio romano, de modo que hay que tener cargos de importancia para tener reconocimientos por lucro. Pero no solamente fue este problema, sino que también dice que Balaam le enseñó al pueblo a fornicar. Ahora, ¿qué ocurre en la iglesia cristiana primitiva? Dice en Éxodo capítulo 34
versículos 15 y 17, aquí aclara qué es la fornicación para Dios. ¿De qué manera la iglesia fornicó? Dice, por lo tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. No hagan alianzas con los moradores de la tierra. ¿Por qué razón? Porque van a terminar fornicando en pos de sus dioses. No te harás dioses de fundición. Esto estaba prohibido. El segundo mandamiento de la ley de Dios prohíbe totalmente las imágenes. Las esculturas de yeso, de bronce, de mármol, de hierro, lo que sea, de oro, de madera, no importa. ¿De dónde la iglesia cristiana sacó la costumbre de hacerse estatuas? En Oseas capítulo 4, el versículo 12, el Señor dice, mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, y lo más tremendo, dice el profeta, es que el leño le responde. ¿Y por qué le responde? Ojo aquí, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Entonces, ¿qué es la fornicación espiritual? La fornicación es cuando el pueblo se va detrás de otros amantes, dejan al Dios verdadero y ahora comienzan a rendirle culto y veneración a otros dioses, diositos con minúscula, dioses menores. Dice Jeremías 3:9, sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Eso pasó con la iglesia de Pérgamo. Comenzaron a fornicar detrás de la veneración a las reliquias y a los santos. Eso nunca existía en la iglesia, pero por primera vez entra en la iglesia. Ahora, hay otro problema que surge en la iglesia de Pérgamo, y es que, dice Apocalipsis 2:15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. No solamente la doctrina de Balaam, que es la compra de cargos y la compra el establecimiento del negocio de las imágenes y de las estatuas y las iglesias consagradas a sus santos. Es un tremendo negocio, es una industria. Si no resulta ser que dice que todavía en la iglesia que se decía cristiana habían influencias de la doctrina de los nicolaitas. En el estudio pasado estábamos hablando de que estos nicolaitas se pueden estar refiriendo a un tal Arrio. Este Arrio fue un monje que contaminó la iglesia, la salpicó con una serie de ideas, como cuáles ideas. Por ejemplo, Arrio enseñaba de que Cristo había sido creado. Cristo no era Dios, Cristo había sido creado. Y la iglesia cristiana ahora comienza a surgir una cantidad de maestros en distintas partes, tratando de arreglar la herejía de Arrio, y comenzaron a enseñar otras cosas como para suavizar el problema, y la iglesia fue cayendo en la trampa de seguir las ideas de Arrio, a quien habían condenado como hereje y lo habían expulsado de la iglesia. A Arrio lo expulsan, pero las ideas de Arrio continúan con la iglesia. Miren ustedes, por ejemplo, los sabelianos o el sabelianismo enseñaba de que el padre realmente llegó a ser el mismo hijo, que el hijo realmente no es otra persona distinta, sino que es el mismo padre, que tomó la forma de hijo. Cuando el padre cumplió su tarea como padre, ahora viene a hacer el trabajo como hijo. Otros, como el modalismo en los tiempos de la iglesia de Pérgamo, dentro de la iglesia cristiana, en esos siglos del siglo IV al siglo VI, comienzan a enseñar de que el verbo se hizo hijo, pero que el hijo no existía antes. Gente como Atanasio, que trataron de defender la iglesia, también quedaron manchados por los nicolaitas. ¿Y qué enseñaba el famoso Atanasio? De que el padre es la fuente o el origen del hijo. El hijo no existía antes, pero que el hijo se originó a partir del padre. No tenía existencia previa. Otra gente como Gregorio de Nacianceno enseñaba de que, bueno, sí, los tres existen, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el Padre es el que engendra. El Hijo no es creado, sino que fue engendrado. Y el Espíritu Santo fue algo que emitió, una emisión del Padre. Fue como una energía que salió de él. Todas estas ideas están contaminadas por el nicolaísmo. Luego surge otro movimiento como el maniqueísmo en aquella misma época de la iglesia de Pérgamo. Y estos maniqueístas decían de que el Hijo era solamente un pedacito de la sustancia con el Padre.
Es como decir, como Eva. Eva era un pedacito del cuerpo de Adán, un pedacito de la costilla. Entonces el hijo fue un pedacito que Dios sacó de su sustancia y ese pedacito de sustancia formó al hijo. Eso decían los maniqueístas. Y el concilio de Nicea, el creador del credo, el credo de la iglesia, decían de que el hijo siempre ha existido, pero él fue engendrado. ¿Cuándo? No podemos decir cuándo, pero es una generación, engendramiento eterno. Eternamente es el Hijo engendrado, no solamente en Belén, sino es el Hijo engendrado desde antes de la fundación del mundo y no sabemos cuándo ni hasta cuándo, pero Él es una generación eterna. Dicen, eso sí, Él no es una creación del Padre. Todo esto está pasando en la iglesia de Pérgamo. Porque cuando la iglesia pierde su misión, cuando se olvidan de la tarea que ha sido encomendada, entonces se ponen a hacer discusiones teológicas y comienzan a sacar las ideas más terribles. ¿Saben cómo se puede medir la efectividad y la eficiencia de una iglesia? Mientras la iglesia se mantiene predicando el evangelio, enseñando a la gente, ganándose almas para el Señor, la iglesia es fuerte. Pero cuando comienzan las discusiones en las iglesias y se forman las corrientes teológicas, esa es la mayor evidencia de que la iglesia tiene fiebre, la iglesia está pandémica y la iglesia va rumbo a su desaparición. Por eso a la iglesia de Pérgamo el Señor le dice en Apocalipsis 2:16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti muy pronto y pelearé contra ellos ¿con qué? Con la espada. Mire, con la espada que se presentó, dice, con esta misma espada yo voy a pelear contra ustedes. Y fue triste, hermanos, como a la iglesia de Cristo ahora tuvo que batallarse contra esta iglesia usando la Biblia. Porque la iglesia se apartó de un escrito está, se aparta de la Biblia y ahora, ¿qué esperan? Pues son atacados con la misma espada, con la misma Biblia y se produce terrible división entre los mismos cristianos, como veremos en nuestro próximo estudio. El Señor le hace una linda promesa a los que permanezcan fieles en la iglesia de Pérgamo. Él les dice, al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido que está allá dentro del arca del pacto. Y le voy a dar una piedrecita blanca, una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escribiré un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa esto? El Señor dice, mire, yo me presento como aquel que tiene la espada y voy a pelear contra esta iglesia usando mi propia espada. Y a los que venza les daré a comer maná. El maná es otro símbolo de la palabra de Dios. O sea, la gente vencedora se seguirá nutriendo del maná, que es la palabra de Dios, el pan del cielo que descendió a la tierra, que es Cristo, su palabra, la palabra. Pero dice algo más importantísimo, interesantísimo. Le daré una piedrecita blanca. Antiguamente, en los tribunales, cuando el juez se alistaba para dar la sentencia, le entregaba a todos los miembros del jurado dos piedrecitas, una piedrecita negra y una piedrecita blanca. Y en el momento de la votación, el secretario pasaba con una bolsa y le pedía a cada miembro del jurado que depositara de una manera secreta, sin que nadie viera, dentro de la bolsa la piedra que había escogido. Y ya ellos allá en lo oculto habían mirado las piedras y habían escogido la piedra. Si ponía la piedra negra decía condenados. Si ponía la piedrecita blanca eran ¿qué? Absueltos, inocentes. ¿Qué dice Cristo a los fieles? Al que venciere, yo le daré de mi parte en el juicio, voy a dar mi piedrecita blanca. Yo voy a hacer que sea declarado inocente. Esa es la gran promesa de Jesús. Y no solamente eso, no solamente voy a darte un veredicto de inocencia, sino que te voy a dar un nombre nuevo, un nombre que tendrá que ver con esa relación espiritual que tú y yo tenemos. Hermanos queridos, el Señor nos promete hoy que si somos fieles, nos dará una piedrecita con un nombre nuevo. ¿Estamos listos para ser fieles al Señor? Hermanos, amigos, la invitación de Dios es que no cedamos al lucro de Balaam. No sigamos las doctrinas falsas que nos apartan del Dios verdadero y de la palabra de nuestro Dios. Que cuando el Señor dé su veredicto, tú y yo podamos recibir esa piedrecita blanca. Vamos a agradecerle a nuestro Dios en este momento por habernos permitido estudiar este mensaje.
Padre Santo, Señor, te agradecemos porque nos permitiste estudiar este código del Apocalipsis, el código de la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se fue a vivir a donde mora Satanás. Ayúdanos para que nosotros no caigamos en semejante horror. Ayúdanos a ser el pueblo de la espada, el pueblo de la palabra de Dios, que solamente nos nutramos del maná, de la palabra que sale de tu boca y que seamos firmes y fieles para poder ser hallados inocentes en el gran día final del juicio. Bendice a todos con tu gran bendición que dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Bien, mis queridos, nos vemos la próxima semana cuando estudiaremos el mensaje a la iglesia de Tiatira. No te lo pierdas, va a ser un tema muy interesante para la honra y gloria de nuestro Dios. Nos vemos la próxima semana.